Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor, continuamos con nuestro estudio reflexivo, contemplativo también, por supuesto, del Catecismo de la Iglesia Católica, que, repito, espero que ya todos lo tengan a la mano. Si no, hay que comprarlo lo más pronto posible. Es una buena inversión, vale la pena leerlo con detenimiento, meditarlo, gustar, saborear lo que son los contenidos de nuestra fe. Y como recordarán, estamos contemplando, analizando ese artículo del credo de nuestra profesión de fe que dice: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, que es una obra de Dios fundamentalmente por medio de su Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Y hemos visto ya hace algunos encuentros atrás que la Iglesia Católica está compuesta por todos aquellos que hemos sido bautizados y que al ser bautizados hemos sido injertados, incorporados a la Iglesia y injertados al cuerpo de Cristo, y en consecuencia junto con Cristo en esa unidad de la cabeza y su cuerpo, también nosotros hemos sido insertados en la vida trinitaria, y la vida trinitaria ha entrado en nosotros. Y hablábamos entonces de lo que es común a todos los miembros del pueblo de Dios, lo que es común a todos los católicos, y después hemos comenzado ya a hablar de de un grupo, de un sector de los miembros de la Iglesia Católica, lo que se llama la jerarquía, es decir, los ministros ordenados, que, como sabemos, los ministros ordenados pueden ser diáconos, sacerdotes u obispos. El término sacerdotes, en realidad, el término técnico se llama presbíteros. Presbítero, que viene de un término griego que significa anciano, porque el sacerdote, por ejemplo, el párroco, en fin, el sacerdote, está llamado a ser el anciano, justamente el anciano en la fe, el que, digamos así, está llamado a conocer más el contenido de la fe y también a profesarlo de un modo más profundo, ¿no? Entonces, estamos hablando de la jerarquía y hemos comenzado en nuestro encuentro anterior a hablar del Santo Padre, lo que es el Papa como vicario de Cristo en toda la tierra, y los obispos, el Papa sucesor de San Pedro, los obispos sucesores de los apóstoles, que conformamos junto con el Papa, y con el Papa a la cabeza, por supuesto, un colegio que es el colegio episcopal, que tenemos esta tarea, esta misión que Dios nos ha encomendado de guiar a toda la Iglesia hasta llegar a la plenitud del reino de los cielos en la vida eterna. Pero también decíamos que, así como todo el colegio episcopal con el Papa a la cabeza tiene esa responsabilidad, esa tarea sobre toda la Iglesia universal, extendida por todo el mundo, cada obispo tiene en su propia diócesis, ¿no?, la tarea de custodiar de un modo más específico y más cercano a la propia diócesis que le ha sido confiada. Y entonces decíamos que justamente por ese cuidado, esa atención de los obispos para poder realizarla, tiene sus colaboradores, que son los presbíteros o los sacerdotes y también los diáconos. Ahora vamos a dar un pasito adelante con nuestro catecismo en el número 888 y siguientes, que nos hablan justamente de la participación de la jerarquía de estos ministros ordenados en lo que se llama el triple ministerio de Cristo, o los tria munera, que se dicen también. ¿Qué significa esto? Jesús, Él es la cabeza de la Iglesia, Él es nuestro divino fundador, Él es el pastor que guía a través de pastores humanos elegidos por Él, y Jesús ha tenido y tiene siempre sobre la Iglesia este triple servicio, digamos así, que lo realiza de manera especial a través de los ministros ordenados. El servicio de anunciar el Evangelio, o sea, el servicio de enseñar, lo que se llama el munus docendi, el servicio de santificar, que significa el munus sanctificandi, y el servicio también de pastorear, de guiar, de regir, de gobernar, que se llama justamente el munus regendi.
El número 888 y los números siguientes, hasta el 892, nos hablan del primer servicio de los ministros ordenados, que es el munus docendi. Y fíjense ustedes que lo dice con toda claridad el catecismo, que esta es la primera tarea de los ministros ordenados. Dice así: los obispos con los presbíteros, que son sus colaboradores, tienen como primer deber anunciar a todos el Evangelio de Dios según la orden del Señor. La primera tarea, entonces, fíjense ustedes, de los obispos y de los sacerdotes, la primera tarea no es bautizar, fíjense ustedes, ni siquiera, por decirlo así, celebrar la Santa Misa, sino que es anunciar el Evangelio. Por eso es tan importante que en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, por supuesto en nuestra catedral, etcétera, siempre los obispos, los sacerdotes, nos dediquemos a la predicación de la palabra de Dios. Y para eso la Iglesia nos instruye y nos anima a prepararla fielmente, a prepararla con mucho cuidado, preparar nuestras homilías, preparar nuestras catequesis, nuestros discursos y todas aquellas formas de transmitir la fe. ¿Por qué? ¿Por qué la primera tarea del obispo y los sacerdotes es el anuncio del Evangelio? ¿Saben por qué? Porque ya lo dice San Pablo, y esto es palabra de Dios. Porque la fe viene por el oído, es decir, viene a través de la predicación. Es la predicación del Evangelio lo que transmite la fe al oyente. ¿Y por qué es importante la fe? Esto lo hemos visto ya en algún encuentro hace ya bastante tiempo atrás. ¿Por qué es importante la fe? Porque la fe, el acto de fe, es lo que justifica al hombre. Es decir, esto lo dice muy bien el Concilio de Trento. El acto de fe, cuando yo hago el acto de fe, cuando usted hace el acto de fe, entonces ese acto de fe nos transforma, dice el Concilio de Trento, de pecadores en justos. Esto significa la justificación. Cada vez que nosotros hacemos el acto de fe, entonces algo dentro de nosotros poquito a poquito va cambiando, poquito a poquito se va renovando, va como surgiendo un hombre nuevo. Y fíjense entonces qué importante es esto, porque el acto de fe no se hace sobre el vacío, el acto de fe no se hace sobre ideas. El acto de fe tiene un contenido concreto. ¿Cuál es ese contenido concreto? Es justamente aquello que Dios nos ha revelado en Cristo, y que Cristo lo reveló a los apóstoles y a la comunidad naciente, la comunidad cristiana naciente, la iglesia naciente, y que desde entonces, fíjense qué importante, ya han pasado casi 2000 años de que Jesús comenzó la fundación de su iglesia, de generación en generación, eso que Jesús transmitió a sus apóstoles y que los apóstoles hicieron el acto de fe en aquello que Jesús les revelaba, les decía y les mostraba, y que fue lo que justificó a los apóstoles y los hizo santos, ellos lo han transmitido a la siguiente generación y así de generación en generación hasta nuestros días. De modo tal que esa verdad revelada por Cristo llega de generación en generación hasta nosotros y tiene que continuar hasta las siguientes generaciones, fundamentalmente a través de la predicación. Por eso que la primera tarea de los sacerdotes y los presbíteros es predicar el Evangelio a todas las gentes. Este es el mandato que nos dio Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la gente, sin excepción, bautizándolas en la medida en que acojan el Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y para que la Iglesia pueda cumplir fielmente con esta función de enseñar, con esta función de transmitir la fe, y para que la gente pueda hacer el acto de fe, y entonces poco a poco ir siendo justificados y siendo transformados desde dentro y siendo introducidos a la vida eterna, que eso es la vida cristiana, para que la Iglesia pueda hacer este acto de fe, y que el contenido sea el contenido que Jesucristo nos ha revelado, entonces Dios ha querido dotar a su Iglesia, ¿no?, de lo que se llama la infalibilidad. Fíjense cómo nos lo dice también el número 890. Dice así: para garantizar la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica, entonces Dios ha querido bendecir a su pueblo, protegerlo para que no tenga desviaciones ni fallos. O sea, Dios protege
a la iglesia para que la predicación oficial de la iglesia, aquella a través de la cual se nos va transmitiendo la fe, tenga infalibilidad, no haya lugar a error, porque si no, el acto de fe se haría sobre un contenido que no es el revelado por Jesucristo y no justificaría a nadie. Y la iglesia se iría desviando de lo que es la verdad objetiva, la verdad revelada por Dios. Esa infalibilidad, es decir, esa protección para no errar, para no equivocarse, Dios se la ha dado a la iglesia fundamentalmente a través del Papa y a través del colegio episcopal. Es decir, que cuando el Papa habla, como se dice, ex cátedra, es decir, habla sobre asuntos de fe y costumbres, en virtud de aquello que ha sido revelado por Cristo y que ha llegado hasta nosotros a través de las Sagradas Escrituras o de la tradición de la Iglesia, cuando el Papa lo menciona de esta manera y además se pronuncia haciendo uso de esa infalibilidad, y así lo dice, entonces Dios garantiza que el Papa no se esté equivocando. Dios garantiza que el Papa nos está transmitiendo esa verdad revelada. Esto es lo que se llama la infalibilidad. El Papa se puede equivocar, por ejemplo, en asuntos de carácter humano, de carácter intrascendente, pero en los asuntos de carácter trascendente, lo que implica la transmisión de la fe, en asuntos de fe y de costumbres, de fe y de moral, cuando el Papa habla ex cátedra, entonces tiene este don de la infalibilidad. Y el mismo don de la infalibilidad lo tenemos los obispos aun cuando estemos esparcidos, cada uno en su diócesis por todo el mundo, pero anunciamos lo mismo en comunión con el Papa, todos anunciamos esa misma verdad revelada, entonces también tenemos esa protección, ese don del Espíritu Santo que es la infalibilidad. De esa manera, acogiendo nosotros la predicación del Papa como obispos y también todos ustedes como laicos acogiendo la predicación del Papa y de los apóstoles, entonces tenemos esa garantía del Espíritu Santo de que el contenido de nuestro acto de fe es el contenido auténtico, es el contenido cierto y en consecuencia ese acto de fe nos va justificando y nos va llevando poquito a poquito a la verdad completa. Así pues, esto es lo que nos dice los números 891 y 892. Qué importante, queridos hermanos, qué importante entonces la predicación en la iglesia. Y por eso es también, yo siempre lo digo a los sacerdotes, una responsabilidad grande nuestra, de los obispos, de los sacerdotes, repito, de prepararnos bien nuestras homilías, nuestras catequesis, nuestra predicación. Y si alguna vez alguno ve que el obispo o el sacerdote no está preparando bien sus homilías, tiene obligación de decirle, padrecito, Monseñor Javier, me da la impresión de que no se está preparando usted tan bien, etcétera. Nosotros como laicos necesitamos que usted nos anuncie el Evangelio, la homilía no es para hablar de política, la homilía no es para hablar de asuntos intrascendentes, y nos gustaría, padrecito, si podemos ayudarlo en algo para que usted sepa transmitirnos mejor esa fe. Digo si en algún caso sucede, porque por lo general, gracias a Dios, todos ustedes, los fieles, cuando voy por las parroquias o cuando me visitan o nos encontramos, entonces siempre me habla muy bien de sus sacerdotes y yo también tengo muy buena impresión y mucho agradecimiento a todos nuestros sacerdotes que en general trabajan también en las parroquias y en los lugares tanto en la ciudad como en los más alejados de nuestra arquidiócesis. Y también por eso justamente es importante todos esos cursos que estamos dando constantemente, por ejemplo en el auditorio de la parroquia de Yanaguara, o los congresos que hacemos, muchas veces congresos internacionales, trayendo expositores de otros lugares. ¿Por qué? Porque a través de la formación en la fe, la formación en la doctrina, escuchar, etcétera, nos resuena el Evangelio y nos ayuda entonces todo esto a hacer ese acto de fe. Por eso es tan importante también que todos participemos, repito, en los cursos diocesanos, en los cursos que sean los decanatos, en las catequesis, encuentros de nuestros movimientos, o también en los cursos que se puedan dar en las parroquias sobre distintos temas de fe y de moral. La segunda gran función, digamos así, participación de la jerarquía en el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo es justamente lo que se llama la función de santificar, el munus sanctificandi. ¿Cómo es que los miembros de la jerarquía santificamos, participamos en el munus sanctificandi?
de dos maneras fundamentales. Primera, naturalmente, con la oración. Con la oración es también, junto con la predicación de la palabra de Dios, la oración por el pueblo fiel que le ha sido confiado es una tarea imprescindible de todos los pastores. El obispo está llamado a rezar por toda la Iglesia Universal, por toda la humanidad y de manera especial por la diócesis que le ha sido encomendada, por cada uno de los miembros de la Iglesia que le ha sido encomendado en su jurisdicción eclesiástica, en el territorio que se le ha encargado al obispo. Por eso yo rezo todos los días, no una vez, varias veces al día, y rezo por ustedes, por muchísimos de ustedes que los recuerdo con nombre, apellido, carita, fisonomía, etcétera, por muchos de ustedes que me cuentan, me transmiten sus problemas, sus dificultades, me dicen, Señor, rece por mí, etcétera, pero también por muchos de ustedes que a lo mejor nunca nos hemos visto ni nos hemos hablado, pero rezo por todos porque todos son parte de esta iglesia que Dios ha tenido la bondad de encomendar a mi custodia, a mi cuidado y a mi servicio pastoral. Entonces, el munus santificandi, primero la oración, y segundo también la administración de los sacramentos, entre los cuales ya nos dice el catecismo, por supuesto, el sacramento culmen, el centro de toda la vida de la Iglesia es la Eucaristía. Estamos en el número 893. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio de Cristo y en particular lo hace en la Eucaristía, que él mismo ofrece, o cuya oblación el obispo asegura por medio de los presbíteros de sus sacerdotes, que son sus colaboradores. Porque, sigue diciendo el catecismo, la Eucaristía es el centro de la vida de la iglesia particular, y en consecuencia es tan importante también, queridos hermanos y hermanas, la participación de todos en la Santa Misa. Yo confío que todos ustedes participen siempre en la misa dominical. No podemos dejar de participar en la misa dominical, porque es el centro de la vida de nuestra parroquia, el centro de la vida de nuestra diócesis, el centro de la vida de nuestro movimiento, el centro de la vida cristiana. Es Jesucristo que hace presente su misterio pascual en la Eucaristía, en la Santa Misa, y Él, digamos así, haciendo presente ese misterio de muerte y resurrección, también nos lleva con Él a salir de esas muertes, de esos pecados que tenemos, de esas limitaciones humanas, etcétera, de esos propios sufrimientos. Jesucristo a través de la Eucaristía nos arrastra con Él hacia la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, es decir, nos arrastra con Él hacia la resurrección. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es tan importante la participación en la Santa Misa. Pero también, como les decía, dice el catecismo que los obispos y los sacerdotes santificamos a la Iglesia con nuestra oración, ya les he dicho, y con nuestro trabajo, es decir, con nuestra dedicación diaria, permanente y continua en favor de la Iglesia y de todos los hombres, especialmente de aquellos que más nos necesitan. Y finalmente también lo que se llama el munus regendi, o sea, la función, el servicio de gobernar, el servicio de pastorear. ¿Y esto qué significa? Que es tarea del obispo, el guiar a toda la diócesis, guiarlos a todos. Y es tarea del sacerdote guiar a esa porción de la diócesis que le ha sido encomendada. Y por supuesto se guía, sobre todo con la predicación de la palabra, se guía a través de la administración de los sacramentos, pero también se guía en ese contacto personal, uno a uno, con los fieles que desean conversar con uno, que necesitan un consejo, una dirección espiritual, etcétera. Y también parte de esta misión, ¿saben cuál es? Que algunas veces también nuestros pastores nos tienen que jalar un poquito las orejitas, ¿no es así? Si el pastor, el párroco ve que la comunidad se está enfriando, que no estás participando mucho en tu grupo, que te ve un poco raro, que no estás comulgando con la frecuencia que hay que hacerlo, etcétera, entonces también el pastor tiene esa tarea, que es ir en busca de la ovejita que se está alejando, y si alguna ovejita pues anda un poco mal encaminada, también tiene ese oficio, dice San Pablo a Timoteo, hay que también amonestar, también reprender, también el obispo lo hace con sus sacerdotes. Alguna vez que algún sacerdote no va tan bien, entonces el obispo, siempre con cariño por supuesto, pero también el obispo tiene que amonestar y reprender a los sacerdotes, a los laicos,
Y entonces así, y también el obispo, yo por ejemplo, también tengo, digamos así, quien me guía, que es el Papa, tanto él directamente como a través de sus colaboradores en la Santa Sede, los cardenales, con los cuales yo me entrevisto prácticamente 2 veces al año y les rindo cuenta de lo que estamos haciendo en Arequipa y también escucho sus sugerencias y si alguna vez ellos me tienen que corregir, pues naturalmente lo harán con toda delicadeza y con toda confianza. Hasta ahora no me ha ocurrido en todos los años que tengo como obispo, que ya van sumando, ¿no? Pero podría ocurrir algún día, ¿no? Pero gracias a Dios, con la ayuda de ustedes, de los sacerdotes, de las religiosas, etcétera, etcétera. Creo que nuestra iglesia en Arequipa seguimos caminando, unidos todos, también con nuestras luces y nuestras sombras, pero seguimos caminando juntos hacia ese reino de los cielos, conducidos por nuestros pastores, también agradeciendo a Dios a aquellos pastores que nos ha dado a lo largo de nuestros años, que ya no están con nosotros, y por los pastores actuales y los otros pastores muy agradecidos por tenerlos a ustedes como miembros de este mismo cuerpo que es la iglesia. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La voz del pastor.